Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¡Estamos! Completamente en vivo en el estudio 47 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH. ¿Cómo les va? La pregunta de hoy: ¿por qué la nieve es blanca? Tengo esa duda, se me ocurrió la otra vez y me puse a resolverla porque la verdad es que la nieve, pese a que tiene hielos y cristales que, no sé, de alguna manera podríamos nosotros creer que no son necesariamente de color blanco, finalmente, siendo que un tipo de hielo, los cubitos de hielo que le echamos a la bebida, por ejemplo, se ven transparentes. Ambos casos son agua congelada. La nieve por un lado, los vasitos, o sea, los cubitos de hielo que le echamos a la bebida por otro. Pero la nieve se ve blanca y los cubos de hielo se ven transparentes. ¿Por qué se ven diferentes pese a que ambas cosas son agua congelada? Bueno, la clave está en cómo se forma cada uno. El doctor Kenneth Liebrecht, experto en copos de nieve, explica que cuando el agua se congela de forma lenta y ordenada, como en el congelador, las moléculas se acomodan en un patrón perfecto y la luz puede ver, entre comillas, a través de ese orden. Pero la nieve es un caos. Son miles de cristalitos enanos con formas complejas. De hecho, según la ciencia, no hay dos copos de nieve iguales. Y por lo mismo, cuando tenemos dos copos de nieve tan distintos y la luz choca contra uno, rebota para todos lados y a la luz le cuesta finalmente más tiempo pasar. Por eso vemos que la nieve es blanca. De hecho, puede hacer un experimento fácil para probar esto. Toma un cubo de hielo transparente, muélelo bien molido y vas a ver al tiro que se empieza a poner blanquecino. Y eso es porque la luz es más difícil, le cuesta, digamos, más tiempo pasar por el hielo molido que por el lugar de un cubo que es mucho más transparente y no tiene ningún problema con la luz y por eso se termina viendo como lo vemos siempre. ¿Y han cachado también que los glaciares se ven azules? Bueno, esa es otra historia. Se ven medio celestes los que están en las zonas más australes de nuestro país. Bueno, esa es otra historia. La Universidad de Alaska descubrió que cuando la nieve se cae y se va acumulando durante cientos de años en estos glaciares, el peso comprime los cristales. Se va apretando la nieve, mucho más que cuando la nieve cae, no sé, en la ciudad o en el campo. Entonces desaparecen las burbujas de aire que son propias de la nieve, se aprieta y eso absorbe más los colores rojos y amarillos de la luz solar, por lo que se termina viendo más o menos celeste los glaciares. ¿Sabías también que existe nieve de otros colores? Por ejemplo, nieve rosa. En regiones alpinas han documentado este tipo de nieve de color rosado, como si fuera la nieve de Barbie. Y el rosado, de hecho, lo causarían las algas microscópicas que viven en esas zonas. O incluso se ha visto nieve negra en zonas industriales muy contaminadas. Bueno, por eso el agua no siempre es transparente, depende de su entorno, es como media camaleónica, podríamos decir de alguna manera, ¿no? La nieve, cuando, claro, está rodeada de pura nieve, se termina viendo blanca, pero si es que hay algunas microalgas o microbios de algún tipo, pueden transformarla en color rosado. Incluso, si es que está en una zona muy contaminada, puede ser agua negra. Reflejo entonces del entorno, el color del hielo que vemos siempre. Empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Quantum Connection. Hacemos llegar tu mensaje a toda la nación. Así que cuidado con lo que comentas, porque puede ser cancelado o cancelada. No, mentira, eso no pasa en este programa. Solamente curiosidad, como por ejemplo, ¿por qué nos gusta el terror? Esa es la pregunta que nos hicimos en el último programa y hartas personas comentaron. Recuerden cuáles son nuestras redes sociales: @stgo.tv, @usachoficial, @diario Usach y @radio Usach. De todas formas, ahí va apareciendo cada cierto rato, si es que nos estás viendo por la tele, un QR que tú lo puedes escanear y te manda directo a las redes sociales. ¿Por qué te digo todo esto? ¿Por qué te darías la lata de escanear el QR? Bueno, no solamente porque nos podría seguir y eso sube nuestra influencia en el algoritmo de las redes sociales, sino que también, oye, con un QR tú analizas ese código con el celular, así como que está pidiendo la carta, pero te van a aparecer un montón de preguntas, como por ejemplo, la lava es lo más peligroso en un volcán, la inteligencia artificial va a dominar el mundo, o esta. Vamos a ver los comentarios que aparecían entonces. Algunos nos decían: no suelo pasarla bien con películas de miedo.
miedo, pero sí me entretengo viendo estos reels. Ah, mira qué bueno, alguien que disfrute el trabajo que hacemos acá, honestamente. Qué interesante, dice otra persona. Mi amígdala dice no al terror. Claro, porque como explicaba de hecho en el comentario ahí que aparece en el reel sobre por qué nos gusta el terror, la amígdala finalmente es la parte de nuestro cuerpo que procesa esta sensación al ver películas que nos generan miedo, y hay diferencias en la amígdala, incluso entre los mismos seres humanos. No tenemos la misma amígdala clonada, calcada igual, sino que estos pequeños matices en la amígdala pueden hacer que algunas personas, como la persona que comenta acá, mi amígdala dice no al terror, bueno, porque probablemente es más sensible, se activa con mayor facilidad, entonces cosas que a otros no les darían miedo porque su amígdala no es tan sensible, a ti sí te dan miedo. ¿Será que con los juegos es lo mismo? Yo creo que sí. De hecho, cualquier cosa que nos genere terror, pero como detrás de una reja, ¿no? Un terror cuidado, un terror protegido. Por eso yo decía, de hecho, en el video, no es lo mismo que salir a la calle a las 3 de la mañana, porque ahí estamos en riesgo. Hay delincuencia, obviamente nos va a dar miedo porque nuestra vida incluso podría correr riesgo, pero cuando vemos películas de terror o jugamos juegos de miedo, nada de eso está dentro de las posibilidades y aún así disfrutamos. Anda a ver el reel porque está interesante. ¿Por qué nos gusta el terror? Esas y otras preguntas hacemos acá en All You Need Is Love. Sigamos. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Brasil, ¿lo conocen? Yo también lo conozco. Una vez solamente fui, hace mucho tiempo. Pero más allá de si has ido o no has ido, hay ciertos estereotipos, ciertas imágenes sobre este país que son muy curiosos porque no sabemos de dónde vienen. Esto del carnaval, que el fútbol lo es todo. Vamos a hablar sobre esto con Eugenia dos Santos, socióloga académica de la USACH. Eugenia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá en el programa. Muy bien, muchas gracias. Oye, Gracias Eugenia, por la ¿cuáles son los invitación. principales estereotipos? ¿Cómo ves tú, viviendo acá en Chile, que la gente suele ver Brasil o a los brasileños? Yo creo que hay estigma que viene hace mucho tiempo, que es de que los brasileños son muy alegres, que los brasileños son muy cordiales y también que pareciera que pasamos bailando y tomando caipirinha, algo que yo creo que es bastante típico de la gente pensar de Brasil. Eso es como el estigma mayor, ¿no? Que nos gusta bailar, que nos gusta que somos alegres, ¿no? Por naturaleza, siempre dicen. Claro. E isso é uma das coisas que eu intento em minhas classes, que hago classe de cultura brasileira, desestigmatizar, não? Yeah. Desde uma perspectiva antropológica, histórica, social, em la qual as pessoas negras esclavizadas que chegaram a Brasil, además, digo a mis estudantes que o Brasil tem uma história muito triste de um período de esclavitud muito largo, de 300 anos. E, por outro lado, esta democracia, não? Democracia racial, em que todos vivemos felizes, os negros, os blancos, os indígenas, é uma falácia, porque, em realidade, o Brasil tem coisas também muito feias, como um racismo estrutural, um racismo institucional, que fazem com que as pessoas negras esclavizadas hayan tenido essa huella. Pero sim, creo que como tu dijiste al principio, de dónde viene, ¿no? La alegría. ¿Sí? Yo creo que la alegría viene del pueblo africano, del pueblo indígena, y creo que la alegría es una forma de rebelión contra un sistema, para la explicación. Es como esta frase, reír para no llorar, ¿o no? Reír para no llorar, pero al mismo tiempo es un acto revolucionario la alegría, ¿no? Porque mientras el que domina, el que tiene el poder te aplasta, a medida que tú te ríes, tú neutralizas el otro en su afán, ¿no? de aplastar. Entonces, en ese sentido, yo creo que los africanos, y yo siempre digo, la risa del pueblo brasileiro é um acto revolucionário, porque não é fácil ser feliz. E desde chico, nós aprendemos que amanhã sempre será um novo dia. E creio que essa filosofia é bastante africana, tem que ver com a natureza, tem que ver com as estações del año, tem que ver com muita coisa. Y si trazamos los dos principales elementos que se suelen asociar con Brasil cuando hablamos de estereotipos: fútbol,
carnaval. ¿De dónde vienen estos elementos? Porque tú ya nos dijiste que hay muchas miserias y luego vamos a profundizar en la realidad, ¿no? Cómo incluso se perciben los brasileños a sí mismos. Pero estas dos cositas, carnaval y fútbol, ¿a dónde los podemos trazar y cómo se insertaron y se transformaron? Porque por mucho que sean estereotipos y que los estereotipos a veces no reflejan 100% lo que es una nación, no vamos a negar que el carnaval y el fútbol para Brasil es muy importante. ¿De dónde viene eso? Sí, es muy importante. Mire, el carnaval llega a Brasil también con las personas negras esclavizadas. Yo digo personas negras esclavizadas porque suelen en la historia no hablar de las personas negras, hablan de los esclavos. Y ahí tú simplemente sacas la humanidad del negro, ¿no? De la persona negra. Entonces, en ese sentido, el carnaval vino de Moçambique, Cabo Verde, llegó a Brasil en el siglo XV y era una forma de las personas bailarem en la calle en períodos anteriores a la cuaresma. Es un ritual religioso que se da antes de la cuaresma porque los rituales africanos ellos no tenían relación con el catolicismo que se quería imponer en el país. Era pagano. Entonces, en ese sentido, se marginalizó este acto, ¿no? Y los negros, las personas negras esclavizadas, era que bailaban en la calle en un momento de excepcionalidad. ¿Y hoy el carnaval podríamos decir que sigue siendo laico o todavía tiene alguna conexión con lo religioso, la fe? El carnaval é no período anterior à la quaresma, o que significa que durante o período de carnaval é como esse transe, é como esse período extraordinário e depois tu entra na quaresma católica cristiana, não? Então, nesse sentido, há que entender que todo o que foi a religiosidade e os rituais africanos foram proibidos em Brasil até 1933. E até hoje dia, as religiões de raízes africanas aún siguen tendo muito prejuízo em Brasil. O candomblé, a umbanda, que foram os que vieram dessa África subsaariana, de onde vieram as pessoas negras esclavizadas que chegaram a Brasil. Então, os blancos europeus começaram também a participar dessa festa. E isso que se deu, que nesse momento, como era uma festa com marcaria, uno não sabia se era uma empregada doméstica, se era um senhor de escravo. Então, o carnaval é uma festa democrática em que não importa quem seja tu. Lo que importa é que tu esteja aí, pero eu não sei quem eres. ¿Por quê? Porque, no fundo, o carnaval ultrapassa la liberdade econômica, la liberdade burguesa que conhecemos, ela não está, porque não há raízes de classe. Como que desaparece la lucha de clase, es más horizontal. Exatamente. Al principio ya se veía en los carnavales los disfraces y atuendos llamativos que vemos hoy. También vemos carrozas, vehículos gigantes con unos adornos realmente espectaculares. La música, los tambores, todo eso ya venía en los primeros carnavales que se veían. Los primeros carnavales no. Todo eso fue creado. Toda la grandilocuencia. Sí, la apoteose. Eso. ¿No? Apoteose. ¿Por qué? Porque el carnaval es un momento, yo dije antes, es un momento de transe, es una explosión. El ser humano, segundo la cultura africana, el ser humano ele tem momentos que são ordinários. Ordinário é o que nós vivimos dia a dia. Pero necessitamos algo extraordinário. Por quê? Porque segundo a filosofia africana, tu não necessitas só comer, não necessitas só trabalhar, tu necessitas também desse momento extra para que tu recicle tu espírito. Então, no carnaval, os orígenes é essa festa e essa festa vai sendo captada por la economia. Então, se nós transformamos essa festa através das escolas de samba, que são um referente nas comunidades, se vocês se dão conta, o carnaval é realizado por las comunidades, las comunidades carentes de Brasil. E a pergunta que fazemos, como pessoas pobres podem criar a festa mais apoteótica do mundo? E são com seus sueldos, são muitas vezes um sueldo de um mês para preparar. E é a festa que é postal de um país para o mundo completo. Exatamente, para o mundo completo. Então, se essa festa que dura 5 dias, que começa no viernes e sábado de aleluia, tudo isso é religioso. É uma festa católica que se junta o sincretismo, não, que há em Brasil entre esta jugueira, esta mezcla entre cristianismo e as religiões paganas. E o futebol, como chega? El futebol, verdade que teníamos pendiente o futebol. Sim, o futebol, Ivan,
não necessita equipamentos tão caros. El Porque fútbol, acá, perdón que te interrumpo, Eugenia, pero acá en Brasil yo no sé nada de fútbol, no tengo ni un equipo que me guste, la verdad soy súper apático en ese sentido. Pero entiendo que acá, por ejemplo, en Chile el fútbol llegó de los ingleses, Inglaterra. que empezaron a armar los primeros equipos, en Valparaíso particularmente. Sí. ¿La historia de Brasil fue más o menos parecida? nosotros tenemos um estádio de fútbol que se chama Charles Miller. A mí sí me gusta el fútbol, yo sí tengo equipo y yo sí soy fanática de fútbol. Yo soy de Corinthians y São Paulo. Y la ciudad donde yo nací es Fortaleza, que Colo-Colo está allá ahora para jugar con Fortaleza por la Libertadores. Pero mire, el fútbol, o que yo te quería decir es que para jugar fútbol, ¿y por qué el fútbol es un fenómeno social? Porque para jugar fútbol solo necesita un zapato. Y en Brasil los niños pobres juegan sin zapato. Tú no necesitas equipamentos muy caros. Entonces, es por ese motivo que el fútbol se desarrolla en Brasil, ese país de disparidades sociales tan elocuentes y tan visible, ¿no? Porque Brasil es un país en que hoy día tenemos una desigualdad social muy grande, pero antes era mayor en todo nuestro continente. Pero yo creo que ahí está esa pasión por el fútbol, que el fútbol en sí, a nivel mundial, atrae a las personas por lo que significa poder participar. Pero en Brasil participan los negros, participan los blancos, y existía un momento que los negros no podían participar. ¿No es cierto? Las personas negras esclavizadas no podían participar de fútbol. Y obviamente se fue desarrollando y lleva mucha gente a pensar que el fútbol hace parte de nuestra identidad, y es cierto. Hemos ganado 5 Copas del Mundo y todos los días los estadios están llenos. Y yo creo que esta característica que trae el fútbol, esa alegría, que también creo que es apoteótico, que también creo que recicla al ser humano. Yo creo que el fútbol es un fenómeno social que se da en determinados lugares. Y qué bueno que hables de lo apoteósico, porque el juego bonito, por ejemplo, tiene mucho de eso, ¿no? O sea, Sí. no juego fútbol bien como lo haría la naranja mecánica, los holandeses, que una manera estratégica, fría, calculada de ser Sí, crack. sí, sí. Acá el crack es más apoteósico también. Exato. E o craque é aquele admirado. O que queria dizer a ti é que a mamã, na favela, ela não diz a seu filho, você será Nobel em economia, Claro. você será Nobel em medicina, porque ela é pobre. Ela dirá, você será igual que o Ronaldinho, você tem que jogar para que nós outros salgamos dessa miséria, dessa No es como pobreza. acá, que es como, ¿cómo te vas a dedicar al fútbol? Allá es todo lo contrario. Eu creio que acá também se dá. Eu creio que Alexis Sánchez, Vidal Cambiaram não saíram de lugares, e outros, esses chicos não saíram de lugares ricos. Apesar que eu sei que aqui existem pessoas que indicam os ninhos porque vêm de classes melhores, pero eu creio, Isla, não, Bravo, não são ninhos que vêm de classes muito altas. Então, em Brasil, a grande maioria dos chicos vêm das comunidades, e essas comunidades estão orgulhosas desses chicos, inclusive alguns estão involucrados com narcotráfico e tudo, porque vêm deste mundo muito difícil. Mira, en la final de Corinthians y otra equipo en Brasil, preguntan a un jugador, usted está muy tenso con esa final, en este lugar tanto, y él dice, ¿cómo voy a estar tenso? ¿Cómo voy a estar mal en una final? Mal é quando eu vivia em minha comunidade escutando o disparo que eu não sabia de onde venia. Suena cliché, ¿no? Pero debe ser tan real la sensación. Exatamente, suena cliché, pero imagina que alguém esté aí, esses ninhos... Sí. Vinícius Júnior, que hoje dia é o melhor jogador do mundo, outros não, esses chicos vêm de la pobreza. Então, eu creio que aí é onde se explica que nós admiramos tanto os jogadores de futebol e os atletas e os deportistas em geral. ¿No? Y el deporte en general, porque el deporte tiene esta capacidad de mantener la disciplina, ay, qué admirable, ese niño salió de acá y puede mantenerse jugando, pero hay que trabajar mucho esos Oye, niños. Eugenia, en este programa tenemos muchas preguntas, pero también juegos. Y uno de los juegos es la pecera. Y tú dirás, ¿qué vamos a jugar si estamos hablando de cosas serias, ciencias sociales? Sí. No te preocupes. Cada uno de los papelitos que hay en esta pecera tiene una frase reduccionista. Mira, te la voy a leer después, pero mira, ahí hay texto.
Y cada Ya. una de estas frases son reduccionistas, provocadoras sobre lo que estamos hablando. Brasil, los estereotipos en torno a Brasil, Sí. fútbol, carnaval. Entonces yo voy a leer una de estas frases reduccionistas a la cámara y si a ti te parece que es correcta, la confirmas. Si te parece que es una mentira, la desmientes. Y si crees que tiene algo de verdad y Ya, algo de mentira, ya. la matizas. Ya, ¿Te ya. parece? Me Vale. parece. Vamos a sacar entonces el primer papelito. Estamos hablando con Eugenia dos Santos, académica de la USACH, sobre qué es ser brasileño, las brasilidades y mucho más. Vamos a ver lo que dice la pecera sobre este tema. Sin fútbol, Brasil no existiría. ¿Qué dice la experta? Eu creio que sim. O futebol é muito importante para nós outros, muito importante. Anima a gente. Eu creio que o futebol em qualquer parte do mundo nos dá vida. O futebol nos dá vida, independente de lo econômico e de tudo que nós outros temos por detrás, essas máfias todas que estão por aí, mas o futebol é maravilhoso. ¿Cómo se ha construido la sociedad brasileña en torno al fútbol, Eugenia? A sociedade brasileira se ha construído através da alegria do futebol. Eu que vengo de uma família humilde, me acordo minha mamãe na calle celebrando 1970 com 5 filhos, a Copa do Mundo e esta é uma maneira também de dizer que quizás se a gente tiver um pouquinho mais de educação entenderia mais o futebol, entenderia mais por quê. Esse ópio, não? É um ópio em que o povo se distancia da realidade e que hace bem. Eugenia, muchas de estas cosas que hemos estado conversando y al principio tú dijiste, hay algo de cierto, hay algo que no, hay miseria, etc. Sí. Pero también mucho de la construcción de la identidad brasileña, y acá yo estoy pensando cómo nos ve un gringo, cómo nos ve un europeo, cómo nos ve un australiano, alguien que no es de Latinoamérica. También ha contribuido a la construcción de la identidad latinoamericana de alguna forma, siento. Como que el imaginario, cuando nos hablan de lo que es ser latinoamericano, tienden a imaginarse, no sé, a alguien jugando a la pelota, a alguien muy alegre, a alguien de Brasil. Está la típica imagen de la mujer como con fruta en la cabeza, ¿no? Que ya es el colmo del estereotipo. Sí. Pero cómo también esta identidad brasileña conversa con lo que es la identidad latinoamericana. Siento que están muy distantes. sí, como lo tropical, la alegría, no sé. Brasil é a única nação tropical que os portugueses tiveram a capacidade de encontrar. Nós fomos colonizados e nós falamos português. Isso nos distancia de Latinoamérica por uma razão simples. Temos distâncias continentales, nos miramos a nosso próprio umbigo, creemos que somos autossuficientes e creemos que somos uma América portuguesa. Somos 210 milhões de habitantes e esta autossuficiência que creemos ter não nos hace mirar assim a nossos vizinhos. Es como un continente dentro de un continente. Exato. Pero isso eu creio que é proposital de los que governam, de los que têm o poder, porque eu creio que quanto mais nos distanciam, melhor para quem governa. Então, se penso que recentemente o Brasil está mirando Latinoamérica, porque Brasil, igual que Chile, mira Europa e mira Estados Unidos. Pero eu creio que hoje dia, eu estou aqui falando de Brasil, eu estou em sala falando da história de Brasil, ensinando português, e isso nos acerca, não? Nos acerca o futebol, nos acerca o turismo, nos acerca essa globalização que faz com que cheguemos. Pero tem toda a razão, estamos muito distanciados em la literatura brasileira, conhece um pouco a música, pero esta distância existe, é idiomático. E mira, o português e o espanhol. Eugenia dos Santos, socióloga, académica de la USACH, estamos hablando sobre lo que es ser brasileño. ¿Viven de fiesta? Claramente no. Reír para llorar fue una de las frases que salieron al principio de esta conversación. Muchas gracias, Eugenia, por estar acá. Le damos un aplauso a nuestra invitada y seguimos con Gracias. All You Need Is Love. Muchas gracias, Eugenia. Gracias. La máquina del tiempo. ¿Cómo iluminábamos en la antigüedad? Bueno, en la súper antigüedad había fuego abierto de alguna manera. Las primeras fuentes de luz artificial fueron antorchas y hogueras usadas desde tiempos prehistóricos. Lámparas de aceite. En civilizaciones, por ejemplo, como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, se empleaban lámparas de aceite hechas de cerámica o metal, usando aceite vegetal o grasa animal como combustible. Velas de cera y cebo también aparecieron. Las velas, de hecho, hechas de cera, de abeja o cebo, eran comunes en hogares o templos. Las estamos viendo ahí, de hecho, cómo se derriten. ¿Les ha pasado a ustedes que es todo cuando uno es chico, es toda una hazaña lograr pegar la vela con su cera que se va derritiendo
a la base, al plato. Uno empieza a gotear así, tuc, 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 y al principio, claro, cuando no gotea mucho, se enfría, entonces como que no logra ya sí, bueno, un problema del primer mundo por el que todos hemos pasado. El tema es que después de las velas, después del fuego al aire libre, hogueras, antorchas, llegó entonces la Edad Media, una etapa intermedia, donde todo esto se empezó a encapsular, a meter en ciertos envases, paquetes para que lo podamos meter a la casa de manera más bonita, como por ejemplo lámparas colgantes. En el mundo islámico y bizantino se desarrollaron lámparas colgantes con diseños artísticos, es decir, ya no solamente queríamos iluminar, sino que ahora también queríamos iluminar con algo que se vea bonito, usando estas lámparas principalmente en mezquitas e iglesias. Era iluminación en ese entonces limitada, costosa, seguía siendo escasa, cara, dependiendo del estatus social, tenías acceso a mejor iluminación y también acceso a mejores recursos. Las linternas de mano comenzaron a aparecer en esa época, tenían cristal o cuerno transparente para proteger la llama del viento. Llegamos a la actualidad y por supuesto todo cambió, todo esto que te estoy hablando, los bizantinos y las lámparas para interiores, las mezquitas, las iglesias, qué sé yo, las antorchas, que se transformaron en el pasado de alguna forma, porque la llegada de la bombilla eléctrica con Thomas Edison y Joseph Swan marcó literalmente un antes y un después en lo que es la iluminación de los espacios. Usó filamentos de carbono en 1879 el señor Edison para armar su bombilla eléctrica, lo que de alguna manera sentó el camino para las que venían después. Lámparas fluorescentes, halógenas, que fueron apareciendo a lo largo del siglo XX. Se introdujeron, como te digo, lámparas fluorescentes, halógenas, que ofrecían mayor eficiencia energética, así como también tecnología LED. Las lámparas LED, desarrolladas pasadito el 60, se convirtieron hoy en la opción preferida por su bajo consumo, larga duración. De hecho, entiendo, alguien vaya a ver a Lisi o al Home Center si es que siguen vendiéndola, pero como que ya casi ni venden estas lámparas redondas, las de 100 watts, las amarillas, las típicas. Cuando uno busca ampolleta en Google y sale una ampolleta redonda, cada vez se venden menos porque se dedican más a iluminar y a emitir, se dedican más a emitir calor que a iluminar. En cambio, la tecnología LED, como esta, que es mucho más moderna, ilumina más de lo que emite calor. Bueno, todo esto es iluminación ahora ya inteligente, sostenible. Existen sistemas de iluminación inteligentes, de hecho controlados por voz, por Wi-Fi, aplicaciones. Yo me compré en su momento una lámpara inteligente que controlaba con mi celular y de hecho la sincronizabas y podías decirle apágate o préndete. Eso, por supuesto, con una antorcha o con una fogata al aire libre mientras cazabas mamuts, no era posible. Una pausa y seguimos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más All You Need Is Love, motivadísimos. Te voy a contar algo sobre la orina de ballena. ¿Será delicioso el pipí de ballena? ¿Será mágico el pipí de ballena? ¿Será nutritivo el pipí de ballena? Descubrámoslo. Descubramos. No, mira, el titular es lo siguiente: el inconmensurable poder de la orina de ballena. A ver, ¿de qué se trata esto? Una sola ballena puede producir casi 1000 litros de orina en un día y ayuda a mantener la vida en todo el océano. Eso como contexto. Pero en un estudio publicado en Nature Communications se concluye que la orina de ballena es una parte esencial de un ecosistema marino próspero. La gran sorpresa del estudio, dice el coautor principal de este paper, que se llama Joe Roman, es que la orina supera con creces las otras fuentes de nitrógeno que hay en el mar, como los cadáveres. Además, las ballenas no suelen producir heces, popó, ricas en nutrientes durante la época de cría, pero siguen orinando. Esencialmente, las ballenas barbadas transportan nitrógeno y fósforo desde sus zonas de alimentación polares hasta los lugares de cría tropicales, donde faltan muchos de esos elementos, nitrógeno, fósforo, sin los cuales, de hecho, las plantas, animales marinos no sobrevivirían. ¿Y cómo se traslada todo esto? A través de la orina, porque comen en un cierto lugar las ballenas y luego orinan en otro y de esa forma, como que, comillas, acarrean estos nutrientes. Los enormes mamíferos que son las ballenas también liberan energía, nutrientes al medio ambiente a través de las placentas. Adivina cuánto pesa una placenta de ballena. Imagínate primero la de los seres humanos, ¿no? Que no son superiores a tu estómago. No deben pesar, no sé, pero jamás más de 10, 20, 30 kilos. ¿Por qué te digo estos números escandalosos? Porque las ballenas no andan ni cerca. Pesan cientos de kilos cada una y
son muy importantes también para esto que estamos hablando. En conjunto, de hecho, los excrementos de ballena mueven muchos más nutrientes que los procesos físicos naturales, como los fenómenos meteorológicos. Es decir, el hecho de que la ballena coma en un lugar y luego orina en otro, pareciera ser que es hasta más efectivo que el mismo ciclo del agua. Cuando sale agua de un lado, pasa por la nube, ¿no? Y la nube hace que llueva en otra parte, eso lo enseñan en el colegio. Bueno, pareciera que esta misma pega la hace mejor el pis de estos mamíferos. Si queremos un ecosistema marino resistente y sano, debemos proteger a las ballenas, dice el coautor de este estudio. El océano sería un lugar muy diferente, sin popó ni pipí de ballena. Seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. ¿Qué dice Carlos Felipe Enríquez, doctor en bioestadística y académico de la Universidad del Paraíso, que ya está en contacto con nosotros? Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Bien, en realidad nosotros escribimos este artículo entre 3 académicos, uno de la Universidad de Chile, uno de la Universidad de la Frontera y yo que trabajo acá en la Universidad de Valparaíso. Oye, Carlos, ¿y algo que pasa con la encuesta? Porque siento que hace rato que venimos escuchando desde la academia, pero también de los mismos políticos, ¿no? Este cántico de no se dejen guiar por las encuestas, los números son engañosos, pocas veces predicen, etcétera. Pero más allá de los resultados, entiendo que la observación que ustedes hacen es como que esta cuestión está mal armada desde la base, ¿o no? Desde que armaron la encuesta, desde que decidieron a quién encuestar y a quién no. O sea, lo que llaman ustedes los profesores de este tema, la metodología, la construcción de la encuesta. ¿Por qué eso es un problema? Más allá de los resultados, ¿no? Que inciden o no en la opinión pública. Mira, para dejártelo clarito a la audiencia, que no tengo idea qué información tendrá, pero pues te voy a dar ejemplo con pera y manzana, si te parece. Dale. Mira, nosotros como estadísticos, bueno, dentro de mi especialidad, yo trabajo mucho en muestreo. Nosotros acá los alumnos de Ingeniería de Estadística y Ciencia de Datos de la UB tienen 2 asignaturas de muestreo. Una en la que ven muestras regulares y otra muestras complejas. Pero ese es otro tema que lo podemos discutir en otra ocasión. ¿Ya? Entonces, creo que una muestra estadística, una muestra probabilística, tú tienes que disponer de un marco poblacional y tienes que tener un marco muestral. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un estudio, imagínate cosas relacionadas con la entrevista que tenía de antes, de fútbol. ¿Ya? Yo quiero ir a tener una estimación de qué personas les gusta ir a los estadios. Y si a mí se me ocurre ir a la salida del estadio, ¿a usted le gusta ir al estadio? ¿Qué es lo que voy a tener como respuesta? Un resultado absurdo, o que más del 90%, no va a faltar el desubicado que va al estadio porque lo llevaron, pero más de un 90% le gusta ir al estadio. Entonces tengo resultados cejados. Qué buena, Ahora, Carlos, perdón que te interrumpa, pero qué buena esa precisión que hace, porque ella nos da 2 conceptos importantes relativos a la muestra. Uno, entiendo que es muy importante la cantidad de personas para que sea representativo, pero lo otro, no solamente basta con tener 1.000, 20.000 o 50.000 personas, porque si esas 50.000 personas, como tú bien dices, vienen saliendo en nacional, obviamente esto va a estar sesgado. ¿Cómo esto se traslada al tema político? Bueno, y déjame también ahí comentarte sobre lo mismo, el tamaño muestral. Te voy a hablar de mitos urbanos. Ya. La gente cree por ahí que por un 10% estoy bien. Churra, pero yo no tengo que encuestar al 10% de los chilenos cada vez que quiera tener alguna opinión. O un 10% de los indios, un 10% de los gringos. ¿Está? Entonces, ese es un mito. Un ejemplo impresionantemente bueno que me dio una vez una colega que falleció, que una argentina que llegó a trabajar en la American Statistical Association. Ella me decía en un ejemplo, si yo logro captar la variabilidad de cómo están los datos en la población, yo ahí logro tener el tamaño de muestra óptimo. Por ejemplo, si tú ves de qué color es mi polerón, tú ves en realidad una muestra chiquitita de la tela, o más grande, o la voy agrandando, porque si me extiendo un poco más, me aparece un tono celeste, o si tienes un telar, yo en realidad tendría que ampliar la muestra, pero cuando ya capto el patrón, eso para mí es suficiente como tamaño muestral. Ese ejemplo lo encuentro brillante, porque tú no tienes que sacar el 10%, si tienes 10 kilómetros de tela, sacar el 10% de esos 10 kilómetros para saber el tamaño de la muestra. Cuando yo capto la variabilidad estoy ok, pero ¿cuál es la clave de todo esto? Tener muy claro cuál es la población desde la cual yo voy a sacar la muestra. Si tú quieres mayores de 18 años, de todo Chile, para el ejemplo que yo te planteaba antes, bueno, yo tendría que estar pensando de dónde obtengo la muestra de tamaño 18. Como eso es complejo de hacer,
la gente recurre a estas cosas que ahora, volviendo a la encuesta política, las encuestadoras o las empresas que se dedican a recolectar datos, lo hacen de manera errónea, porque, ¿cómo se llama? Determinan lo que ellos denominan panel. Entonces yo, por ejemplo, tengo ahí encaustado, ha sido engatusado a un conjunto de 10.000 personas, porque les voy a sortear un iPhone, les voy a sortear algo entre todos los que contesten. Pero si el tema no me interesa, no lo contesto. Entonces ahí estoy produciendo sesgos, que llamamos nosotros en estadística. Ahora, estos incentivos, por ejemplo, tener un panel, ¿cómo se debería hacer de la forma correcta? Porque ya nos describe el escenario complicado, pero ¿cómo se podría mejorar? Si tuviéramos supongamos que los señores encuestadores están viendo la tele en este momento. ¿Qué consejo les podríamos dar para hacer mejor la pega? Escucha, es complicado, porque hoy día, por ejemplo, por ley de privacidad, tú ya casi no puedes hacer encuestas telefónicas. Ahora, hoy día, hacer encuestas telefónicas en Chile, ¿quién tiene, por ejemplo, teléfono de red fija? Poquísimo, por no decir nadie. Ahora, si tú haces la encuesta a celulares, yo aquí en Chile, en Europa y en Estados Unidos, tú tienes el origen de dónde es el celular. Pero yo me podría comprar mi teléfono en Santiago, en Concepción, en cualquier parte, y vivir en Valparaíso. Pero yo difícilmente voy a saber que esa persona habita en Valparaíso. Así que si yo quisiera hacer una encuesta a nivel país, a una presidencial, me podría servir la encuesta telefónica si es que dispongo del listado de todos los teléfonos celulares de Chile. Pero no faltan las personas que tienen 1, 2, 3 o 4 más teléfonos. Entonces es difícil implementarlo. Ahora tú por ley, tú puedes negarte y no tienes por qué tener tu teléfono para contactarte contigo y hacerte la entrevista correspondiente. Así que, por ejemplo, el tema de las encuestas telefónicas hoy día es un tema muy complicado acá en Chile. No tiene validez a mi juicio. Me da la idea, Carlos, que responde de alguna manera que esto... hay encuestas, ¿no? La CEP, por ejemplo, se publica no tan frecuentemente, por tanto su trabajo de campo también es mucho más largo, pero las que salen como la Cadem, Activa, etcétera, que salen casi todos los meses o hasta semanalmente, es como una fábrica de salchicha al final, ¿no? Entonces, siento que el hecho de que se hagan todo el rato por teléfono responde un poco a esa limitación técnica, que es como, oye, esto hay que sacarlo toda la semana, y obviamente el producto final va a terminar saliendo no tan bueno como si lo trabajaras con más tiempo. Efectivamente. CEP es una de las que nosotros no la mencionamos en el artículo por lo mismo, porque ellos usan una metodología absolutamente distinta. Pero todas las encuestas telefónicas dan harto que desear, hoy día como lo están implementando. Porque no es que yo tenga 10.000 teléfonos, y es la otra cosa. Por ejemplo, algún tiempo atrás se hacía un barrido. Entonces tú colocabas un disparador y automáticamente te conseguía que siga 10.000 encuestas, pero listo, tengo una muestra de tamaño de 10.000, pero no representa nada de nada. Cuando estaban los teléfonos fijos, tú tenías unos numeritos, los dos primeros, los 3 primeros, te indicaban en qué zona, en qué comuna estaban operando, invento, el número 235, y todos los que partían con el 235, todos los que partían con el 247. Entonces ya, tú sabías que ahí estaban mayoritariamente, pero más encima al final de la vida, que los teléfonos de ¿cómo se llama?, de red fija, más encima, ustedes podían tener también el concepto de portabilidad. Así que el teléfono que operaba en el sur, hoy día no podía ser operable en el norte o en la zona central o donde quisiera. Entonces tampoco te representaba de dónde tú sacabas la muestra. Oye, Carlos, ¿cuánto puede afectar esta metodología que estamos criticando, el hecho de que, por ejemplo, se haga por teléfono, no en persona, en fin, todos los problemas que hemos ido detectando y que ustedes también publicaron en este análisis? ¿Cómo puede incidir eso en los resultados? No tanto en la opinión pública, ¿no?, que ese otro debate de que la gente crea que va ganando, no, sino que puede aparecer, por ejemplo, Pepito Pérez va ganando con un 80% cuando en realidad, si es que hubiéramos hecho esa encuesta, él hubiera aparecido último, por decirte de alguna manera. Es decir, ¿a qué nivel se pueden distorsionar los resultados cuando la pega de base no está tan bien hecha? Es que yo no creo nada. Yo no, simplemente leo la ficha técnica, y si la ficha técnica está errada, yo simplemente no sigo leyendo.
Ya, No- o sea, no debería uno podría, usarse porque los mismos encuestadores pueden decir, oye, es que peor es nada, esto al menos nos da algo para guiarnos. Tu interpretación es más bien, mira, si es que esto está mal hecho, es lo mismo que hacer nada al final. Tal cual. Ya. Nosotros lo que proponemos, digamos, es realmente buscar una forma metodológica tipo SET o más cercana a la SET, en la cual tú tengas una muestra que se sea seleccionada de alguna parte y tú puedes inferir hacia la población completa. Esa es la clave del tema. Si la población no está claramente definida, tú la tienes acotada, digamos, a tus 10.000 o 100.000 teléfonos, pensemos 300.000 teléfonos, pero eso no representa a los mayores de 18 años de todo Chile. Es un grupo que voluntariamente se inscribió en ese panel y puede ser, yo no pertenezco a ningún partido político, pero puede ser de extrema izquierda, de extrema derecha, y si en realidad la pregunta puede afectar a alguien de extrema derecha, a lo mejor, yo voy a ir a votar para poder apoyar Claro. a mi amigo. No puedo tener nada que sea confiable. Nada. Una encuesta mal hecha es lo mismo que una encuesta no hecha, de alguna manera, en cuanto a su aporte. Tal cual. O puede que Tal hasta, cual. hasta confunda. Te compro más. la cuña. Te compro la cuña. Digamos, me gustó. Oye, Carlos, Creo que aparte de para cuñas y frases increíbles, acá también tenemos juegos maravillosos, como por ejemplo la ruleta, que la tengo acá atrás. Tú te preguntarás, ¿qué Ya. vamos a jugar en una entrevista? ¿Cómo funciona esto? Te lo voy a explicar a continuación, es muy fácil. Cada uno de los colores de esta ruleta, Carlos, académico de la Universidad de Valparaíso, estamos hablando sobre las encuestas desde la perspectiva de la estadística. Cada uno de estos colores se corresponde con una pregunta como que haría un niño o una niña sobre este tema que estamos hablando. Entonces, pueden ser preguntas no tan bien formuladas, preguntas mega escandalosas, pero nosotros nos vamos a tomar con la mayor seriedad esa pregunta para seguir aprendiendo sobre lo que estamos hablando. ¿Te parece, Carlos? Tiramos la ruleta entonces a la cuenta de 1, 2 y 3. Ya está girando la ruleta, ustedes la escuchan completamente en vivo para todo el país, hablando sobre encuestas. ¿En qué color cae? Vamos a ver. Rojo naranjillo, diría yo, el color que está ahí. No sé si los expertos en diseño gráfico me podrán corregir. Sí, rojo naranjillo. ¿Con qué se corresponde ese color de la ruleta? Con la siguiente pregunta. ¿Las encuestas son todas chantas? ¿Qué dice el experto? No todas. Yo tengo mis más respeto, por ejemplo, por la encuesta CACEN, la encuesta de caracterización socioeconómica, que es una muestra compleja que se realiza, que es representativa de todo Chile. La última encuesta es representativa de cada comuna, de zona urbana rural, y en la última de ellas incluyeron más encima a nivel socioeconómico. Así que supuestamente entonces todos podrían eventualmente estar representados en esa encuesta. Hay otras encuestas que son complejas que también me permiten su respeto, pero que no son de las encuestas telefónicas. Entonces está la encuesta, por ejemplo, de consumo de drogas en Chile, está la encuesta, la ENS, la encuesta nacional de salud, y está la ENCAB, la encuesta de calidad de vida, que las últimas dos las sigue el Ministerio de Salud. Entonces no, todas las encuestas no son chantas, y la CEP también se salva dentro de las encuestas que se hacen con regularidad. En las otras yo tengo mis serias dudas y te puedo dar ejemplos. Oye, Carlos, y lo que me llama la atención de esta conversa, como para sacarlo de la arena política, y de hecho llevarlo a lo que es más tu área, digamos, la ciencia, la bioestadística incluso, de repente ocurren estas encuestas nivel CADEM, nivel activa, o sea, cuestionables por el tamaño de muestra, cuestionables porque son telefónicas, etcétera, pero en la ciencia a veces se ocurren estos chascarros donde uno ve, oye, ¿cómo es posible? Pues si no estamos nada en... Porque en la política uno puede decir las encuestas se venden, ¿no? Son para generar dinero, hay una maquinaria, se justifica por ahí al menos. Pero a veces en la ciencia nos ha traído problemas hacer malas encuestas o malas estadísticas. A ver, yo creo que es un problema de ser consciente de realmente qué es lo que es una encuesta, ¿tá? Una encuesta, yo siempre lo digo en clase, digamos, es un proceso. Es un proceso que tarda 2, 3 a 4 años. Entonces, muchas personas creen que levantar una encuesta, a lo que llaman encuesta, el instrumento, el cuestionario. Y ese cuestionario uno como que, ¿a quién recurro? A un periodista porque redacta bien, a un
a una persona que cree que puede hacer un conjunto de preguntas, y eso lo pasa por encuesta. Pero yo creo que ahí se cometen algunos errores. Si yo te puedo preguntar a ti, ¿tienes problema, en una pregunta, ¿tienes problema para estacionar el auto? Si No. tú me respondes o una respuesta, no, porque a lo mejor ni siquiera maneja. Tal cual. No, porque en realidad... Bueno, pero por ejemplo, ¿viste? Ahí tiene otra persona, no, yo en paralelo me cuesta mucho, pero de frente no. Ah, no, yo tengo problema porque en realidad vivo en un lugar que no tengo estacionamiento, dejo mi auto en la calle. Entonces, para mí es un problema estacionar el auto porque me lo pueden robar en la noche. Entonces, tú tienes que validar los instrumentos y eso tarda años. Entonces, no hay que llegar llegar un conjunto de preguntas y que esa está correcta. Carlos, me parece particularmente interesante toda esta conversación que hemos tenido, porque, bueno, y vamos a volver a la política lamentablemente, pero muchas veces se escucha en la discusión política, dato mata relato, ¿no? Como que pareciera que porque yo tengo un dato que saqué da lo mismo de dónde, puedo comprobar o básicamente nadie me puede desmentir, cuando en realidad los datos también pueden ser mañosos, manipulados o mal obtenidos. Seguro. Hay una frase que la dijo un econometrista, y siempre me gustan los créditos de quien lo dijo, pero no lo recuerdo, que dijo que la estadística es el arte de dar los datos hasta que confiesen. ¿Ya? Entonces, claro, yo puedo recolectar los datos hasta, incluso, por ejemplo, eso, los políticos lo usan mucho, le pagan a una encuestadora para que levante datos, y si los resultados le convienen, lo publican, si no le conviene, no lo publican. Exacto. Entonces... hay problemas por todos lados. ¿Ah? Es como el llamado cherry picking, ¿o no? Sí, claro. Yo de las pocas cosas que estoy de acuerdo con Trump es que tampoco le está creyendo a las encuestas que se están publicando en Estados Unidos. Yo sería más bien de la idea, y tengo un amigo periodista, a lo mejor ahora puedo tener dos, pero sí, yo siempre le digo, oye, invítenme para explicarles qué es lo que pueden hacer mal en publicar los resultados. Si ustedes tienen que ver la ficha técnica, yo tengo una ficha técnica aquí que siempre se la muestro a los alumnos en clase, pero que es horrible. Si yo la leo y las 300 páginas después no tienen ningún sentido. Entonces la ficha técnica es clave, la forma de presentar los datos es clave. Entonces y la pregunta de investigación también es clave. Si tú la distorsionas de un principio y la formulas mal, todo lo demás para abajo no tiene ningún sentido. Oye, fácil revisar entonces, pues si en todas las encuestas uno se baja el PDF, ver si la cuestión es telefónica, si es muy poca gente, poco representativo, al tiro son como alertas fáciles, ¿no? No hay que ser doctor en bioestadística para darse cuenta cuando una encuesta podría ser media mañosa, ¿cierto? Ajá. Yo se lo enseño a todos mis alumnos del primer año, es decir, ojo, lean esto porque no es... Hoy día mismo me estaban diciendo, entonces yo me voy a dedicar a mentir con las estadísticas, esa va a ser mi pega. No. Hay también ética en la cual uno, claro, puede distorsionar los datos como uno quiera. Y ese es el peligro también de los estadísticos y de las encuestas más levantadas. Tengo que tener una calidad ética lo suficientemente alta como para poder decir estos resultados son válidos o no son válidos. Carlos Felipe Enríquez, doctor en bioestadística, académico de la Universidad del Paraíso. Carlos, muchas gracias por estar acá en el programa. Te confirmo, tenemos acá una amistad consolidada, así que ojalá nos veamos ahí en un tiempo más. Que esté muy bien. Chao. Sí, no, mira, llámame cuando quieras, digamos, y yo abierto a explicarte esto y muchos otros temas interesantes para la población. Carlos, del mismo un aplauso, mira, te mandamos un aplauso desde este estudio y seguimos con más on Dionys Lab. Que esté muy bien. Chao, gracias. Seguimos con más. Así decía mi ídolo, que es el Chuña, cuando se daba cuenta que All You Need Is Love llegaba a su fin. Así es, señoras y señores. Podríamos tener ese efecto incluso para el final, cuando lleguemos al final de All You Need Is Love. O imagínate, cuando un científico diga, falleció, me informan acá por interno. Bueno, entonces, que sea un homenaje póstumo. Cada vez que diga, ay, nos ponemos a rezar. Ya, conversábamos hoy día de distintas cosas. Por ejemplo, partimos hablando sobre Brasil. ¿Qué es ser brasileño? ¿Es solamente carnaval? ¿Es solamente jugar a la pelota? ¿Es solamente saudade y jogo bonito? No, mucho más que eso. Si te lo resumo así como en un tweet,
Es una historia de miseria, de esclavitud, de afrodescendientes que llegan a este país y para no llorar, entonces buscan reír a través de estas dos cosas, fútbol, carnaval y otras cuestiones. Y recién hablábamos sobre las encuestas y cómo muchas de ellas están mal armadas. ¿Quieres revivir parte de esta conversación? Bueno, están las redes sociales, @Radio Usach, @stg.tv, @Diario Usach Oficial y bueno, todo eso @ ya los conoces. Que estés bien. Chao, chao. Ya no tengo tiempo para darte más indicaciones. Chao, chao.